Si tratterà di un trionfo del Movimento 5 Stelle, di una vera e propria apoteosi. È un momento storico per la Lega, perché questi risultati non sono mai stati toccati in passato. Ay, con lo que ha sido Maquiavelo. Hoy sabemos que la socialdemocracia italiana se ha estrellado y que la socialdemocracia alemana se ha vuelto a meter en la cama con la derecha de Angela Merkel, responsable de la crisis social que asola nuestro continente. Hoy se cumplen 5 años de la muerte del comandante Chávez y como le pasa a Gardel, Chávez cada día canta mejor. Hace unos años me dijo que la socialdemocracia europea iba camino de despeñarse, como había hecho la venezolana y la latinoamericana. En Brasil, la izquierda no levantó cabeza hasta que llegó Lula. Y pasó lo mismo en Argentina con Kirchner, en Bolivia con Evo, en Ecuador con Correa. La socialdemocracia latinoamericana terminó en brazos de la derecha que, como cabía esperar, la devoró. Y la derecha, crecida, se radicalizó. Eso está pasando en Europa. En las elecciones en Italia se está reinventando el fascismo clásico y se renueva el autoritarismo de una manera moderna, ahora enmascarado en el discurso de los emprendedores y el gobierno de los técnicos. Lo relevante no es si son idénticos a los de los años 30, que no lo son, aunque hace unos meses hicieron una marcha sobre Roma. Los de la Liga o Forza Italia usan, por supuesto, los símbolos clásicos de la nación y eso de los italianos primero, que es una manera de decir somos mejores que cualquier otro. Los de 5 Stelle, los de 5 estrellas, tienen la voluntad de gobernar autoritariamente el país como si fuera una gran empresa, con jerarquías muy verticales y un discurso tecnocrático que nadie puede poner en duda. Ambos, por supuesto, odian profundamente a los inmigrantes, mientras se preparan para odiar a otros italianos. Europa, tenía razón Chávez, va a la deriva. La izquierda ha tenido una enorme debilidad a la hora de defender sus valores y ha sido también arrogante, despreciando a la patria, a la familia, despreciando el mérito y despreciando a los trabajadores empobrecidos y frustrados, cuando lo que tenía que haber hecho es, todos esos conceptos, reconstruirlos de una manera emancipadora. Ay, pero sigue queriendo que la derecha la quiera. Chávez nunca quiso ser Simón Bolívar. Chávez era mucho más humilde que todo eso. Chávez quería ser Simón Rodríguez, el maestro de Bolívar, un socialista utópico lleno de vida y de compromiso, un pedagogo que sabía que si no cambian las ideas es muy difícil cambiar la vida de los pueblos. Inventamos o erramos, repetía, y con cobardía nunca se han ganado derechos. Bienvenidas, desobedientes. Estoy convencido de que nuestro invitado de esta noche, en otra vida, hubiera sido asaltante de caminos en la banda de algún rebelde de esos que roban a los ricos para dárselo a los pobres, pero decidió darnos sustos a través de sus construcciones audiovisuales. Y ahí le aparecieron pues familias que no lo son tanto, adolescentes que sueñan con irse al mar, trabajadores desazonados que han perdido todo menos la dignidad, la vida sin glamour de princesas, gente que quiere hacerse el cooperante en un mundo donde los cooperantes a veces solamente cooperan para ellos mismos. En fin, incluso la vida de un partido que alguno lo pudo vivir casi hasta la puerta del retrete. En fin, que nos retrata la realidad y es un placer tener aquí esta noche en La Frontera al director Fernando León de Aranoa. Muchas gracias. Qué gusto tenerte aquí. Igual te digo. ¿Eres una persona libre? Me gusta pensar que lo soy, no sé si lo soy. Seguramente es difícil serlo del todo, ¿no? ¿Y qué haces para serlo? Pues intento, por lo menos en lo que tiene relación con mi trabajo, ¿no? Que ahora te he escuchado contar todo eso y he dicho que mayor soy, que mayor me siento después de todo ese trabajo. Pues la verdad es que intento seguir haciendo las películas y los relatos como el primer día, como si fuera un director novel, ¿no? O sea, guiado un poco por el impulso, por el instinto, por las ganas de hacer algo que me apasione. Y intento mantener esa inocencia, ¿no? De cuando uno empieza a trabajar, de cuando es más joven, en la medida que puedo. ¿Te ayudó a tener tu propia productora? Sí, seguro, en algún momento sí, así es. Te libera, ¿no? De alguna manera de que quiero opinar demasiado. Es como todo, te trae otros problemas, pero te libera de algunos, ¿no? Es verdad que te da
te da más libertad, pero también te da más conocimiento de todo el proceso, ¿no? Es que había un momento en que hacíamos las películas, las hacía yo cuando me producía Arias Querejeta, digamos desde la primera tuerca, ¿no? hasta el final, ¿no? Hasta cuando ya presentas la película al público y vas a promocionarla. Entonces pensaba, haciéndolas así, creo que tiene sentido formar parte de la producción también, ¿no? De hecho era así, lo hacía así. Es un repaso de tus obras, ¿no? Este fin de semana, y me aparecían constantemente seres frágiles endurecidos. Puede ser, ¿no? O seres frágiles fuertes, incluso, ¿no? Yo creo que eso creo que fue John Steinbeck, ¿no? Cuando recibió el Premio Nobel de Literatura. Él decía algo parecido a eso, ¿no? Decía, es nuestra obligación como escritores defender, mostrar la fortaleza, ¿no? Y la dignidad en la derrota del ser humano, ¿no? Y es algo con lo que estoy muy de acuerdo, ¿no? Pero sí que es verdad que aparece siempre un Fernando León vencido por la ternura, ¿no? Es decir, que sí que de alguna manera buscas encontrar, ¿no? Ese momento que no es de derrota, pero sí que es de apostar por la ternura, ¿no? No son gente implacable, no son nunca, por ejemplo, gente cínica. Sí, a mí el cinismo existe, está ahí desde luego, pero es verdad que no me gusta nada, ¿no? Me gusta mucho la ternura, ¿no? Creo que tiene mucha más presencia en nosotros, en la naturaleza humana, de lo que muchas veces se cuenta en los medios de comunicación y en las historias, ¿no? Me gusta mucho cómo estaba presente en las películas que hacían los italianos en los años 50, 60, 70, en el neorrealismo, ¿no? Había una enorme ternura, ¿no? A la hora de hablar de personajes que eran un poco los apartados de la sociedad, ¿no? Y había una mirada sobre ellos cálida, no paternalista, ¿no? Era una mirada nunca por encima del hombro, una mirada de tú a tú, ¿no? Me gustan esos autores, esos directores que se sentían como un personaje más dentro de la ficción que estaban contando, no como una especie de padre de esos personajes, ¿no? Y creo que la ternura es parte de eso, ¿no? Lo último, estás presentando Loving Pablo, ¿no? Por cierto, nos encontramos tú y yo en la cola de la aduana de Bogotá, ¿no? Sí, no nos pillaron nada, ¿no? Ni entrando ni saliendo, y por tanto por eso estamos aquí. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué un Pablo Escobar, después de una serie, después de ser tan tratado este personaje? Pues en realidad el interés en contar esa historia viene de mucho tiempo atrás, ¿no? Y tiene parte de culpa la tiene Javier Bardem, con quien he hecho la película, porque recuerdo que hace muchos años, después de hacer juntos Los lunes al sol, a él le empezaban a ofrecer algunos personajes de Pablo Escobar, ¿no? En algunas producciones norteamericanas muy grandes, ¿no? Y él lo rechazaba, ¿no? Porque no le interesaba el enfoque sobre ese personaje. Entonces fue entonces, 12, 13 años atrás, cuando empecé a leer sobre el personaje. Y me pareció una historia muy, muy sorprendente, ¿no? Me pareció una historia parecía imposible que hubiera sucedido hace apenas unos años, ¿no? En Colombia, en la década de los 80. Y me parecía que era una historia que cualquier narrador querría contar. De hecho, me sorprendía que no hubiera sido así, ¿no? Quedó un poco ahí esa idea de hacerla, y es hace 4 o 5 años cuando la retomamos, ¿no? Y es verdad que cuando ya estamos en marcha, cuando yo he escrito ya casi el primer guión, el segundo guión, aparecen estas producciones, ¿no? Las series, pero sentimos, y yo sigo sintiendo, que la película va por un camino diferente, ¿no? Siempre sentí que esa escala desproporcionada y esa desmesura, ¿no? De lo que pasó en Colombia en los 80 merecía la pantalla grande, ¿no? Merecía el escope, merecía ese otro lenguaje, ¿no? Que no es del todo igual al de la televisión. Y no es un ejercicio de melancolía o de nostalgia cinéfila, creo que en este caso es real, ¿no? Si fuera otra película no estaría diciendo lo mismo. En este caso creo que es una historia que realmente necesita la gran pantalla, ¿no? Era un tipo fascinante, ¿no? En el mejor y en el peor sentido de la palabra, ¿no? Es decir, era un asesino, era muy implacable, pero también, ¿no? Era un tipo con la capacidad de detectar, ¿no? Cómo era su pueblo, cuáles eran sus necesidades, y también cuáles eran los agujeros de un país con un Estado, pues, oligarca, y un Estado, bueno, que al final ha devenido, ¿no?, en un narcoestado. Sí, seguro que supo aprovecharse, ¿no?, de un momento en la historia de Colombia, como también seguramente se aprovecharon de él, ¿no? Él infiltró la vida política en Colombia y muchos estratos de esa sociedad, ¿no? A mí me interesaba no solamente contar el universo que él crea, ¿no? Ese universo de violencia sobre todo, pero con muchos otros aspectos, ¿no? Sino también contar el universo que le hace posible, ¿no? O sea, cómo es posible que en un momento determinado suceda una historia de esa desmesura, ¿no? Pero es verdad que él, sí, parece que estaba, aparte de su determinación y de su empuje y muchas más cosas, ¿no? Estaba en el momento adecuado, en el lugar adecuado, ¿no? Se encontraron con la cocaína de Bruces cuando tenían los canales abiertos a Estados Unidos para importar tabaco y para exportar marihuana, y de repente pues el beneficio de su negocio se multiplicó infinitamente, ¿no? Y las ramificaciones, ¿no?, que tú las conoces bien porque conoces bien el continente y conoces bien Colombia, esas ramificaciones con la política, esas ramificaciones incluso, ¿no?, con las clases altas, ¿no?
con las mujeres de esa clase alta que también tiene su papel, ¿no? Como la periodista que representa Virginia, Penélope Cruz, Virginia. Sí, Virginia Vallejo, ¿no? Sí, era ese momento, ¿no? Sobre todo en el comienzo, a ellos se les llamaba los emergentes, ¿no? Era una especie de eufemismo sobre ese grupo de hombres jóvenes con una extracción no humilde, no, pero sí una extracción, bueno, dura y se les llamaba así, ¿no? Y manejaban mucho dinero y en un primer momento sí había como esa atracción por ellos también, ¿no? Es decir, la gente bueno, quería estar cerca de ellos y al mismo tiempo sabían que podía haber algo oscuro detrás, ¿no? Entonces había esa relación un poco, sobre todo en el comienzo, ¿no? Incluso también en legislaturas anteriores, bueno, en Colombia ya se había abierto la ventanilla siniestra del Banco Nacional que permitía cambiar dólares del mercado negro por dinero, es decir, había una cierta connivencia porque yo creo que no se conocía, no se entendía la dimensión de lo que estaba detrás de eso, ¿no? Hasta que aquello se les fue de las manos, ¿no? Has hecho una película internacional, ¿no? ¿Y qué querías contar a España y qué querías contar al resto del mundo? Porque no es una película tampoco dirigida para que la veamos los españoles, sino que tiene un público más amplio. Bueno, yo creo que o sea, lo que nos tentaba mucho a los que la hemos hecho, a mí como director, era contar esa historia, ¿no? Esa historia tan improbable, ¿no? Yo creo que hoy esa historia ya no podría suceder, ¿no? Es imposible, ¿no? Fue un momento muy único, como decía antes, ¿no? Y contar también todas esas conexiones, ¿no? También con la política exterior de Estados Unidos, con lo que pasaba en ese momento en Centroamérica también, ¿no? Entonces yo creo que se trataba sobre todo de contar la historia e intentar a través de Virginia Vallejo, de ese personaje femenino creo que tan fuerte, porque ya era una periodista, era una mujer muy fuerte, ¿no? Contar también, acercarnos lo más posible al comportamiento, a la cabeza de ese personaje de Pablo Escobar, ¿no? Ella nos permite entrar mucho en su intimidad, ¿no? Porque ella estuvo en su intimidad, ¿no? Formó parte de ella. Entonces, de esa manera nos permite como intentar entender un poco mejor qué pasa dentro de una mente criminal, no de una mente cualquiera, sino de una de las más lúcidas, ¿no? Del siglo pasado. Yo mirando a Colombia siempre me he preguntado por el mal, ¿no? Es decir, los sicarios, las órdenes de ejecución, ese pulso, ¿no? al que se sometía el Estado, la guerrilla, que por cierto, siempre en las series, ¿no? Sale como caricaturizada, ¿no? No ha habido ninguna serie ni ninguna película sobre Pablo Escobar que haya tocado, ¿no? Realmente lo que significaban las FARC, ¿no? O el ELN. No sé si tú entras en la película, aunque sea tangencialmente en ello. No, mira que hay momentos en la historia de Pablo Escobar, ¿no? El primero tuvo mucha relación con el ELN, ¿no? Bueno, primero, digamos que directamente aquellos tipos le declararon la guerra, ¿no? al ELN, ¿no? Y enguerrearon contra ellos durante una serie de años y finalmente al revés, parece que encontraron, bueno, pues se ha dicho, ¿no? Que ellos financiaron o formaron parte del asalto al Palacio de Justicia, ¿no? Los narcos, quiero decir, ¿no? Que protagonizó el ELN. Pero nunca ha estado claro tampoco, ¿no? Creo que, no sé si se puede afirmar así, pero bueno, desde luego forma parte de los libros de historia, ¿no? El hecho de que fuera así. Pero sí, no, es verdad que hay muchísimas fuerzas ahí en juego, ¿no? Están las guerrillas, están los paramilitares. En la parte final de la historia de Pablo Escobar, en su caza participaron todo tipo de eso, ¿no? Pues de fuerzas paramilitares también, ¿no? Que se juntaron para darle finalmente caza, ¿no? Es difícil definir todo, ¿no? Toda esa violencia como está imbricada. Oye, Fernando, cuando estrenaste Un Día Perfecto, yo tuiteé diciendo, me ha encantado esta película, no os perdáis Un Mundo Perfecto, ¿no? Y tú me dijiste, es solo un día, pero gracias por la exageración, claro, ¿no? Cooperantes, ahora como que con lo que nos hemos enterado ahora ha tomado un pequeño giro, ¿no? El tema de la cooperación internacional. Pero en esta película estabas interesado en narrar ¿qué? Con Un Día Perfecto. Sí. Pues mira, yo había participado varias veces, había acompañado haciendo documentales a grupos de trabajadores humanitarios, ¿no? La primera vez, de hecho, en Bosnia, en el año 95, cuando estábamos apenas empezando junto a Javier Corcuera y algún amigo documentalista, pues allí nos fuimos con una cámara, muchísima inexperiencia y allí nos fuimos a hacer un pequeño documental, ¿no? Junto a ellos en aquella guerra. Y luego lo he vuelto a hacer varias veces más, ¿no? Muchas veces con Médicos Sin Fronteras. Y hay algo en ese trabajo, ¿no? que creo que se ha contado poco, además, para la relevancia social que tienen, ¿no? Es decir, en las películas sobre los conflictos, sobre la guerra, pues aparecen mucho los periodistas, se hacen muchas películas bélicas, hay muchos soldados en las pantallas, pero casi nunca aparecen ellos, y sin embargo en los diarios están casi siempre en las portadas, ¿no? En el Mediterráneo también, ¿no? El trabajo que han hecho a través de organizaciones, ¿no? Como Open Arms o como... Entonces es verdad que acompañándoles decías, bueno, esto habría que contarlo en algún momento, ¿no? O sea, la energía tan bestia, ¿no? Que hay en esos equipos, tan interesante, tan generosa, pero a la vez tan tremenda, ¿no? O sea, es un oficio muy particular, ¿no? Y hay mucho humor también, ¿no? Junto al drama tremendo que es cualquiera de esas guerras que hemos mencionado, ¿no? La de Siria hoy,
hay en ellos también una cosa de estar permanentemente quitando hierro a las situaciones y haciendo a veces las bromas más salvajes para, bueno, como necesidad, ¿no? Como catarsis de una Porque situación. la cercanía de la muerte te obliga, ¿no?, a tener una manera de estar en el mundo diferente. Le pasa a todo el continente latinoamericano, de alguna manera, ¿no? Pero en situaciones de guerra como que se repite. Para poder soportarlo, ¿no? Yo creo, o sea, para poder conjurar, digamos, esa cosa tremenda, ¿no?, de la proximidad de la violencia cada día, ¿no? Entonces siempre hay, yo en esas situaciones, cuando he estado alguna vez rodando esos documentales cerca de ellas, siempre hay ese momento, ¿no?, catártico, y siempre hay alguien que dice una barbaridad y hace reír a todo el mundo, y todo eso me parecía muy interesante, ¿no? Entonces, junto a eso, es verdad que encontré un libro de Paula Farias, que ella ha trabajado muchísimo tiempo en Médicos Sin Fronteras, y había un pretexto argumental ahí que me parecía muy bello, porque me parecía como una metáfora un poco del absurdo de las guerras, ¿no? Me apetecía también contar eso, ¿no? La violencia de las guerras, no desde el ángulo habitual del drama de la violencia, sino desde el absurdo, ¿no?, que me parece que son sobre todo, ¿no? Leí en una entrevista que decías, te puede destripar una bomba, pero el cielo tan azul, tan hermoso. Sí, eso pasaba allí, ¿no? Yo de ese primer viaje en Bosnia en el año 95 es una de las sensaciones que me traje, ¿no? Me traje un par de sensaciones. Una era la sensación precisamente de absurdo, de confusión, ¿no? Como de... No era fácil explicar lo que pasaba ni para los mismos que protagonizaban aquella guerra, ¿no? Y por otro lado, esa imagen que has dicho, ¿no? Era un lugar de una belleza increíble, ¿no? Con un paisaje de los Balcanes y con unos cielos y sin embargo esa belleza estaba muy cerca de las situaciones pues más terribles, ¿no? Esa fue una guerra muy dura. Toda la película está atravesada por el absurdo, pero el absurdo es verdad que con mucha elegancia no aparece ni una gota de sangre en la película, no aparece ninguna violencia explícita, solamente de alguna manera intuida con rotundidad en algún momento, pero no se regodea en eso, ¿no? En cambio sí que aparece el absurdo de las burocracias, de las organizaciones, incluso, ¿no?, de los ejércitos en la película. Sí, es como si, un poco a mí me gustaba verlo en esa especie de ¿cómo decirlo?, ¿no?, de pequeño microcosmos, que es la situación en torno al pozo, en torno a la extracción de ese cadáver. Es como si no solamente el agua estuviera corrompida, sino es como si las guerras, y creo que es así realmente, ¿no?, estuviera corrompido el sentido común también, ¿no?, un poco la decencia, como si todo el mundo tuviera un buen motivo en esa historia para no hacer lo que tiene que hacer, ¿no? La burocracia, Naciones Unidas, por una razón, porque los locales muchas veces porque encuentran una forma de negocio allí, ¿no?, ir y vender agua. Nicola tiene su propio interés y su propio, que es ir a ver a sus padres o conseguir una pelota de fútbol. Es decir, nadie está actuando realmente como debería, excepto ellos, que si algo traen en realidad me parece es como el sentido común, ¿no? Yo creo que su misión es un poco la de ordenar el caos, ¿no? Otra sensación que he tenido mirando, pues eso, Barrio, antes Familia, Lunes al Sol, Princesas, como que de alguna manera en todas tus obras aparece la amistad entre los jodidos, ¿no? Tengo la sensación de que rescatas siempre no una lucha entre pobres, que parece que es lo que nos ofrecen constantemente desde la derecha, ¿no?, en esta Europa decadente, sino que tú buscas la solidaridad entre los jodidos, ¿no? Que los pobres no se venguen sobre otros pobres. Sí, fíjate, vuelvo otra vez a Steinbeck, ¿no?, por segunda vez ya, eso está en Las Uvas de la Ira, ¿no? Hay un momento en que Ma Youth, ¿no?, la madre de la familia, dice: solo los de abajo ayudan a los que están abajo, ¿no? Es una frase que se repite varias veces en la película y está en la base, en el corazón de esa, perdón, en la novela, ¿no?, en Las Uvas de la Ira, y está en la base de esa historia, ¿no? Y supongo que es verdad, ¿no? Yo sí creo que en las películas que he hecho no creo que haya sido, digamos, algo intencionado, sino que de manera natural va siendo así, ¿no? Y déjame hacerte una última pregunta en la cercanía del 8 de marzo. Las mujeres tienen un papel esencial, ¿no?, en todas tus obras, pero sin embargo como que la reivindicación de las mujeres nunca forma parte de una voluntad explícita tuya de tratar, sino que aparece, ¿no?, como en las historias, ¿no? Como parte, ¿no?, del desarrollo de lo que tú pones en marcha, lo cual genera también a veces miradas críticas, ¿no?, al respecto. Sí, supongo que cada historia es distinta también, ¿no? Porque, por ejemplo, o sea, Los Lunes al Sol es una película muy masculina, en la que aún así para mí hay un personaje femenino muy fuerte, que es el personaje que interpretaba Nieve de Medina, ¿no?, la mujer de José, el personaje que interpretaba Luis Tosar. Y luego, pues sin embargo, Princesas o Amador son películas. Amador es una película donde todo el peso recae sobre un personaje único femenino muy fuerte, ¿no?, que carga sobre su espalda todo el trabajo, todo el drama, digamos, que ella vive durante esa historia, y es un personaje muy fuerte, ¿no?, que de alguna forma sale indemne de esa situación con mucha astucia, ¿no?, el personaje que interpretaba Magali Solier. Creo que tiene que ver con historias, ¿no? Yo de todas maneras también en ese debate, ¿no?, sobre cómo las películas deben
Yo siento que la ficción, o sea, no quiere ser, no pretende ser un modelo de comportamiento, ¿no? Es decir, Claro. muchas veces es un retrato, a veces es una sátira, a veces es una exageración. Entonces, creo que la ficción tiene que ser libre, ¿no? Y que a veces representa una realidad, y esa realidad, por desgracia, no es la que todos quisiéramos, ¿no? De todas maneras, en relación con eso que dices, yo sí creo que yo creo que ese es mira, yo creo que ahora viniendo un poco este movimiento Me Too, ¿no? De Estados Unidos, y yo creo que hay uno de esos momentos en los que no son tanto las películas las que están haciendo ese trabajo como una comunidad, ¿no? Igual que pasó en España en 2001 con la guerra de Irak, hay una comunidad de gente de cine en Estados Unidos que de repente, mujeres sobre todo, ¿no? Se ha dicho que hasta de aquí repente hemos ha dicho hasta llegado. aquí, ¿no? Y eso de repente tienen una voz y una fuerza que ha servido para poner pues el tema encima de todas las redacciones, ¿no? ¿Eres optimista con el papel de las mujeres en el cine español? Bueno, yo creo que ahora mismo es lo que está pasando yo creo que estamos asistiendo a un cambio cultural, ¿no? Aún no somos conscientes de la importancia de lo que está pasando ahora. O sea, creo que es irreversible, creo que es así, ¿no? Que como todo cambio brusco puede traer situaciones a veces incómodas, a veces difíciles pero que eso no debe empañarlo en absoluto, ¿no? Sino que creo que es algo muy importante el hecho de que esté sucediendo. Y creo que debe ser no solo en el cine, ¿no? También creo que hay que abrir el campo de juego, ¿no? A veces se dice, y con razón, tiene que haber más directoras, pero los directores no somos los que decidimos que se hagan las películas, ¿no? Son los productores, son las cadenas de televisión. Es decir, yo lo que creo es que todo eso debería llevarse a los medios de comunicación, ¿no? Debería haber más directoras de diarios también, ¿no? Debería haber la empresa pública, ¿no? Debería empezar dando Más ejemplo rectoras, más decanas. Claro, exactamente, ¿no? Y de hecho, bueno, pues los medios de comunicación, si alguien genera opinión pública, son los medios, ¿no? Entonces, creo que lo mismo se podría aplicar a las empresas de televisión, a los medios de comunicación, y sería una sociedad mucho más sana, ¿no? ¿Estrenas este viernes? Este viernes. Pues allí nos veremos. Tengo muchas ganas de confrontar este reto, ¿no? De otro Pablo Escobar después de algunos buenos, ¿no? Sí. La serie creo que no hace gala, pero algunas películas son buenas y bueno, pues es otra vuelta de tuerca, ¿no? Pero mira, nos encontramos cuando empezaba esa aventura en el aeropuerto, llegando a Colombia, nos encontramos cuando está a punto de terminar, quedan 2 días para que la película ya no sea mía, ¿no? Ya sea del público. Yo soñé con haber aparecido de extra en aquella película. Yo te dije. Sí, pero no hubo cómo. Tú ibas para Medellín y yo estaba en Bogotá. Pusieron a dar clases. Fernando, muchísimas gracias. Nos vemos seguramente Un placer. El jueves en la huelga de las mujeres en la manifestación por la noche y espero verte muy pronto en tu película. Muchas gracias. Te agradezco mucho. Y Lolo, saca la artillería ligera y dispara. Algunos de nuestros famosos actores no pagan impuestos en España, señoría. Eso es lo que está pasando. ¡Corten! ¡O me corto yo los huevos! ¿Pero quién ha sido los soplapollas que ha encontrado este hombre? ¡Samantes! Es de los que se presentaron a la convocatoria. ¡Qué puta es la guerra, eh! I don't like Mondays, pero como cada lunes abrimos las puertas de este infierno para dejar salir a Máximo enfurecido. Buenas noches, Máximo Pradera. Buenas noches, querido Juan Carlos. Seguro que has sacado lecciones florentinas, maquiavélicas, savonarólicas de este fin de semana en Italia. De mi infierno, quiero hablarte de un infiernillo que he conocido hace nada. Ajá. Que es que el secuestro del libro Fariña se podría prolongar durante meses. Me parece acojonante que un conflicto entre derechos fundamentales, que son esenciales para la convivencia y para la democracia, se resuelva a largo plazo. Es decir, una justicia lenta es como una sanidad lenta, te mata, porque no podemos estar meses con un libro secuestrado, claro. Una medida tan coercitiva, ¿no? Esa noche estaban en Pozuelo mi amigo Pablo Iglesias haciendo lecturas del libro como una manera de decir, pero ¿qué estáis haciendo? Que estamos en 2018, ¿no? Pero bueno. Totalmente. Oye, Italia, pactos. Pues se presupone que los políticos saben hacer esas cosas, pero la cosa está medio podridilla. Los pactos siempre son un infierno en la cultura mediterránea que es un poco machirula, ¿no? En Italia pues no va a haber más remedio que pactar, por lo que pinta de momento, ¿no? Y para pactar
hace falta una cualidad que en política es muy rara avis, que es saber distinguir lo esencial de lo accesorio. Y ya estoy oyendo a, por ejemplo, un diputado de 5 Stelle decir, adesso dovranno venire a parlare con noi, como diciendo, nos la vais a comer, hijos de puta. ¿Sabes? Eso no es planteamiento para abrir una negociación. Es decir, en vez de decir, pues mira, qué gran oportunidad se nos abre a estas nuevas generaciones de políticos para darle un proyecto a Italia. No, adesso dovranno venire a parlare con noi. Es increíble. O sea, lo importante es que hemos ganado y se vive el momento de la jornada postelectoral como un partido de fútbol, que no va de eso, tío, que tú estás representando intereses superiores. Voy a poner un ejemplo que igual te duele, pero te jodes, que es que cuando Podemos tuvo la oportunidad de darle el poder a Pedro Sánchez, ahí primó, claro, lo esencial frente al accesorio, pero claro, lo esencial, Podemos decidió que era lo esencial para sus podemitas. Y en cambio lo esencial era, no sé si estás de acuerdo, echar a Rajoy. Eso era lo esencial para la ciudadanía. ¿Sabes por qué no estoy de acuerdo? Y fíjate que hoy mismo he escrito que creo que hay que empezar a mirar más a Portugal y menos a otros sitios, ¿no? Creo que el ejemplo de Portugal tiene que servirnos. Pero fue Pedro Sánchez, te recuerdo, Max, fue Pedro Sánchez el que dijo, no me dejaron pactar con Podemos. Lo dijo él en la entrevista con Évole. Por tanto, no puede ser que Pedro Sánchez diga, no me dejaron pactar con Podemos y le echemos la culpa a Podemos de que no se apoyó a aquello. Pero es que yo voy más allá. Yo voy a que Podemos, con solo haberse abstenido, claro, habría conseguido lo esencial para mí en esa situación, lo esencial para la ciudadanía, evidentemente los votantes de Podemos, o sea, no los votantes, los círculos de Podemos no os lo hubieran perdonado nunca, que es que se estrellen esto, ¿sabes? Que gobiernen Sánchez, como si gobernar fuera tan fácil. No, pero hubiera sido una frivolidad. Hubiera sido una frivolidad más. Una frivolidad echar a los chorizos, querido Juan Carlos. Porque echas a los chorizos. La derecha que roba fuera y que entre la derecha que de momento no roba. Claro. Eso es lo esencial. Lo que pasa es que esa derecha que entraba con un programa hecho por, te recuerdo, Luis Garicano, de FEDEA, iba a aplicar las mismas políticas privatizadoras de austeridad del PP. Y por tanto lo que teníamos es una nueva derecha a la que le regalábamos la posibilidad de seguir jodiendo a los españoles a cambio de absolutamente nada. Mientras que presionar al PSOE para que aceptara un acuerdo con Podemos era infinitamente mucho más luminoso y hubiera servido además para que este infierno que hay con Cataluña, con gente encarcelada, con otra cosa empantanada, en fin, quizá lo hubiéramos solventado. Pero oye, volvamos a Italia. ¿Tú crees que es una cuestión de testosterona, esta falta de entendimiento? Yo creo mucho, sí, en lo que dijo la chica de Compromís, que cuando se juntan dos mujeres el nivel de testosterona, porque como no tienen pene, como no tienen pirila, no tienen que estar demostrando quién la tiene más grande, como nos pasa a nosotros, ¿no? Que enseguida, a mí me vas a poner esta cláusula. Yo importaría una fórmula del derecho civil, que es la cuestión del arbitraje. ¿Sabes? Cuando tú te enfrentas a una negociación política, un mediador al que no le va nada en el asunto más que pues unos honorarios que se le pueden pagar, me parece que en derecho se alcanza el 60% de efectividad. Mientras que si se enfrentan los dos bandos, se sientan los dos bandos a una mesa a negociar, pues, y sobre todo, como pasa en Italia, que todos los líderes son machirulos, pues yo creo que vamos a prolongar la crisis, la ingobernabilidad de Italia durante meses y que al final habrá que repetir elecciones. Yo es que la machirulez, mira, el combate contra la machirulez ha estado en mi familia desde los años 60. Chicho Sánchez Ferlosio, por ejemplo, compuso una canción muy divertida que se llama La canción adúltera, que ya ridiculizaba la machirulez hasta de un tío que con su amante discutía a ver quién se ponía encima y quién debajo, que él no consentía ponerse debajo de su esposa, ¿no? Y le cantaba, porque es un diálogo, dice, yo nunca me coloco bajo mi esposa, y le contesta la mujer, será porque la tratas como una cosa, y así se pasaban todo el día discutiendo. Pues ese es el tipo de machirulez que yo no soporto en las negociaciones que van a venir. Leía hace poco en un libro de Angela Davis que ella se quejaba de que en una población
en la Sudáfrica post-apartheid, con un alcalde negro, con una jefa de policía negra, hubo un levantamiento de mineros y mataron, ¿no?, a 20 de ellos. Y ella hacía la reflexión de que a veces no significa solamente cambiar a una mujer o un hombre por una mujer la posibilidad de cambiar las cosas, ¿no?, sino que hay cosas que están tan metidas en los tuétanos que hay que buscar otro tipo de soluciones. Estoy pensando en Marine Le Pen, ¿no? No sé si Marine Le Pen sería capaz de hacer una política con menos testosterona, ¿no?, que estos líderes italianos. Es cierto, bueno, siempre hay figuras femeninas, fíjate la Thatcher, pero que en realidad son hombres pues sin pilila, ¿sabes? O sea, pero el rol es absolutamente masculino. Lo que pasa es que con las generaciones jóvenes cada vez eso está menos, aunque hay excepciones como Marine Le Pen, ¿no? Y el modelo Mónica Oltra y el modelo Ada Colau, fíjate que ha sabido, teniendo pocos votos, pues ha sabido hacerse el hueco en Barcelona, ¿no? No sé, yo creo que las nuevas generaciones están más capacitadas, sobre todo porque el feminismo está más evolucionado y las ideas, digamos, igualitarias. No sé. Vamos a tener que hablarlo tú y yo despacio porque estoy muy preocupado porque creo que Ciudadanos es un partido bastante machirulo, pero seguramente ese infierno lo vamos a dejar para la semana que viene. Máximo, muchas gracias por cantarnos y por ilustrarnos. Un abrazo, hasta la semana que viene. Chao. Lolo, dispara. De Irán, de Venezuela, el régimen de Venezuela, el régimen de Irán, Cuba, de Irán es a Irán de Venezuela, como el de Venezuela, como el régimen de Venezuela. ¿Sabes cómo se llama el presidente de Portugal? El actual presidente de Portugal. ¿El que toma posesión hoy? Ahora me pide. No lo sé. No lo sabes. Entonces es muy curioso que no sepas cómo se llama el presidente de Portugal, que lo tienes aquí al lado. No lo sabes. Toma posesión hoy. Hasta 1987, 40 años después de su independencia, en la India existía el sati, que era una tradición que obligaba a las viudas a suicidarse echándose al fuego con el cadáver de sus maridos. Aquí en España no pasaba eso, ¿eh? No. Aquí bastaba con que te encerrases de por vida y te vistieras de negro para siempre. En esa estela, el gobierno del PP sigue desconfiando de las mujeres. Si eres mujer y pensionista, acaban contigo a fuego lento, con unas ridículas pensiones que son ni más ni menos que una invitación al suicidio. Ay, señor, llévame pronto. Ay, señor, llévame pronto. Ay, sería gracioso si no fuera real que con una subida de las pensiones del 0,25%, subiendo el IPC 5 veces más, la pobre Blasa pues quiere abandonar este valle de lágrimas cuanto antes, porque lo que más han querido hacer las mujeres pensionistas es ayudar a sus hijos y a sus nietos, y si no se podían ayudar a sí mismas, en fin. ¿Y sabéis por qué no nos pueden subir más las pensiones? No nos gastamos lo que no tenemos, ni nos gastamos el dinero en aquello que no se necesita. Ellos se gastan el dinero en cosas más importantes. Por ejemplo, en perdonar 40.000 millones a los bancos. Por ejemplo, en rescatar con 2.000 millones a constructoras y autopistas. Por ejemplo, en regalarle a Florentino Pérez más de 2.000 millones por Castor. O en robar sin tasa, robar sin ningún tipo de límite, porque en robar en España con el PP es un sin parar. En fin, las pensiones en España representan simplemente el 9,5% del PIB, el 9,5%, una cifra muy por debajo de los países de nuestro entorno. El PP dice siempre una cosa, de elogio a los mayores, pero luego hace otra. Por ejemplo, en Alemania, Rajoy, las pensiones representan el 16,2% del PIB. Las pensiones en Italia, el 15%, Mariano. Las pensiones en Francia, el 14,9%. En fin, el problema es que el dinero que ganan los pensionistas es un dinero que pierden los amiguetes. Y en este panorama tan desolador, de nuevo las mujeres son las que se llevan la peor parte. ¡Ay, Mariano, que te caes! En fin, cobrar 450 euros al mes menos que los hombres parece que es su sino. Y encima se jubilan más tarde, a los 73 años de media. Pero la brecha salarial no acaba ahí, no. Más de 3 millones de mujeres, 3 millones de españolas, malviven con una pensión por debajo de los 700 euros. Y otro 1,5 millones de españolas tienen una pensión por debajo de los 500
euros. Unas mujeres que trabajaron como mulas durante toda la vida. Trabajaron en el campo, trabajaron en casa, trabajaron cuidando a sus hijos, cuidando a sus padres, pero eso sí, sin contrato, sin cotizaciones, y que ahora no tienen derecho a nada. No tienen derecho a nada, claro, en un país que además nunca ha cuidado a su gente. ¿Y qué hicieron los abuelos y las abuelas? Pues lo razonable, meter sus ahorros para poder tener un techo. Y ahora encima hay sinvergüenzas que se lo reprochan. Los españoles llevan décadas ahorrando en vivienda. Esto es un hecho que a nadie le puede molestar. En España hay un alto porcentaje de jubilados que tienen casa propia. Y en general casa propia ya pagada. Es el mercado, amigo. O sea... Esa es la propuesta del Partido Popular. Vended vuestras casas, abuelos y abuelas. En fin, para que forméis parte también, si vienen las cosas mal dadas, de toda esa legión de desahuciados. Es el mercado, ¿no? Algunos pensamos que es la cara dura de este gobierno, porque no es lógico que en este país la pensión media de viudedad no llegue a los 650 euros y la de orfandad ni a los 400. Lógico que en este país la gente, Mariano, esté muy, muy, muy cabreada. ¿Me puedes contar, Mariano, dónde están los 66.000 millones que había en la hucha de las pensiones? En fin, señor Rajoy, es el momento de decir alto y claro que su gobierno está más interesado en impulsar el negocio privado de los fondos de pensiones, ese que llena las arcas de aseguradoras y de los bancos, antes que asegurar el futuro de millones de pensionistas. Porque los planes de pensiones solo son un negocio para los amigos de la banca. Para eso es como Francisco González, que se retirará con más de 80 millones en un fondo privado de pensiones. Pero eso no es la salida para los trabajadores que tienen un contrato precario, que bastante tienen con llegar a fin de mes. Los fondos privados, ¿cómo van a ser solución? Son más bien una estafa legal, otra de sus soluciones neoliberales, como los minijobs, ese invento de Angela Merkel que consiste en buscarte un trabajito más allá de la jubilación allá que tengas 70 años. En fin, trabajar hasta el fin de tus días para mantener a gobiernos corruptos e incompetentes que dilapidan millones de euros entre sus amiguetes. En fin, trabajar como hormigas para mantener a zánganos, a cigarras que se permiten encima el lujo de darnos lecciones a todas y a todos. Tenemos la obligación de decirle a los que hoy tienen 45 años, cuidado, preocuparos del ahorro. Y ahí vamos a tomar medidas importantes en el Pacto de Toledo. Siempre hacéis lo mismo, meter el miedo a la gente, ¿no? Para poder acabar así con el sistema público de pensiones. Al final va a ser cierto de eso, os voy a robar, voy a estafar, voy a quitaros los derechos y encima luego al final te van a votar, ¿verdad, Mariano? En fin, a un año de las elecciones municipales y autonómicas parece que no os atrevéis a reconocerlo abiertamente, aunque a veces se os escapan vuestras intenciones. Hay algo, Rajoy, que estáis olvidando, que esta gente que ahora está protestando, que tiene más de 65 años, tenía en torno a 20, 30 años cuando se murió Franco. Y fueron los responsables de que podamos decir que Franco murió en la cama, pero que el franquismo murió en la calle. Así que, Mariano, ten cuidado con esta gente, porque algunos tienen las cosas muy claras, entre ellas que las pensiones son un derecho y los derechos no se negocian, se respetan. Pues ya lo sabéis, este partido está para siempre. Pero qué condena, dimite tú. Para saber de primera mano cómo se vive con las pensiones actuales, hemos sacado nuestro púlpito a la calle y hemos invitado a varios jubilados y pensionistas a que nos cuenten cómo se vive ese día a día con esas pensiones de miseria. En la frontera tenemos nuestro particular cajón para que tengáis vosotros la posibilidad de contarnos qué pasa en este país. ¿Te has dado cuenta? Mira lo que pone. Fíjate. Bueno, mira, se van a enterar. Vamos para allá. Vamos, que esto es una verdad que no lo habéis podido decir mejor, hija mía, ni pa' pipas. Son ridículas. Vamos, que si te compras el sujetador no te compras las bragas. Dicen que suben las pensiones todos los años. Hace año y medio me quedé viuda y resulta que me ha quedado la mitad, o sea, no puedo ni vivir. Cobro 2 euros más al año, al mes. Que lleves años y años cotizando
que estés trabajando como una mula todo el puto día y que a la hora de la jubilación te quede lo que te queda, que es una auténtica vergüenza, pero una auténtica vergüenza. A mí me suben el 0,25%. Es imposible vivir con 600, 700 euros. Como mínimo tenía que ser la pensión de 1.000 euros. Si el IPC este año sube casi un 3%, yo pierdo de mi pensión. Y ahora resulta que cuando yo puedo cobrar mi pensión, resulta que ahora no me la pueden dar hasta que no cumpla los 65 años porque no estaban activos, porque tuve que cuidar a mi marido enfermo muchos años y tuve que dejarle trabajar y ahora no me dan la pensión hasta que yo le salga de los cojones. A la viuda nos han dejado una puta mierda, para nada. Totalmente. Que no, para que no saquemos el cuello y nos muramos de asco en la casa. La viuda no tenemos que morir. Sí, hija, sí, como decía mi madre, la pobre, dice, ¿y cómo no me compro una braga? Y si me compro la braga no como, dice. Entonces, y me acuerdo de ella siempre ahora porque digo, ahora me he quedado yo viuda y resulta que no puedo ni vivir. No queremos lujo, porque nunca hemos tenido lujo, pero por lo menos que cuando venga el invierno te puedes calentar. Y yo le daba mi pensión a muchos chorizos de estos que hay en el gobierno para que vivieran con los 700 euros que me dan a mí de pensión. Y como dijeran que no pueden vivir, yo le daría palo hasta debajo del sobaco. Ojalá y busquen soluciones. Esto es una vergüenza, chicas. No hay dinero para nada, para nada. Las pensiones son una porquería. Pero claro, ¿cómo va a haber dinero para algo? Si están aquí los chorizos de este puto gobierno que se lo llevan todo por ahí a los paraísos fiscales. Y no nos queda ni una gorda. Vale. Vámonos, chicas. Ya nos hemos quedado a gusto. Los hombres concilian la vida laboral y su vida personal. Y entonces al mismo trabajan y luego se pueden ir a echar la partida o a tomar una cerveza o a jugar al tenis o a ver el fútbol. Nosotros no hemos podido mandarlo a la guardería porque no teníamos quien lo llevara. Y las mujeres conciliamos trabajando y luego cuidando de la casa o de los niños o de los mayores. Mi manera de trabajar sería una huelga a la japonesa. Ay, estos abuelos enfadados van a darle un disgusto y nos van a volver a hacer a los españoles y españolas un favor. Nos despedimos hoy en La Frontera con una recomendación de Mary Beard, Mujeres y Poder, un manifiesto. En este libro de esta profesora de clásicas, una profesora de clásicas de Cambridge, cuenta, es una excelente propuesta, señorita García. Quizá alguno de los hombres presentes quiera hacerla. Creo que es muy importante presentar este libro porque en estas conferencias que da para una revista de libros, Mary Beard nos cuenta básicamente dos cosas. En primer lugar, que durante toda la historia clásica a las mujeres no se han dejado hablar. Y nos comenta desde el comienzo cómo en la Odisea, Telémaco, que era un poco cretino, manda callar ni más ni menos que a Penélope. No porque sea su madre, sino porque era una mujer valiente, capaz de hacer lo que muchos hombres no se hubieran atrevido. Plantea Mary Beard todo un repaso con Ovidio, Aristófanes, las quejas históricas en todos los libros clásicos de las mujeres presentadas siempre como gimoteos. El segundo elemento que nos plantea esta catedrática tiene que ver con las mujeres en el poder, ¿no? Y ese contraste tan fuerte que se da, por ejemplo, con los ataques que recibió Hillary Clinton y cómo Donald Trump la presentó constantemente con esa imagen clásica de Perseo, ¿no? Decapitando a Medusa, ¿no? Y presentando a Hillary Clinton como si fuera esa hidra con los pelos y sus rizos como serpientes. En fin, nos cuenta esta señora que, aparte de que luego de lo que hemos conocido, sigue habiendo muchas mujeres esenciales, Black Lives Matter, gente que ha luchado por la igualdad de la mujer y que no está en los libros, no está en el discurso, pero que han sido las que han tenido la capacidad de que el 8 de marzo tengamos una huelga que nos recuerde que todavía nos queda mucho por luchar. ¿Por qué? Porque lo hemos visto estos días, cuando en un debate una mujer se equivoca, pues la machacan. En cambio, cuando el hombre se equivoca, siempre todavía se sigue diciendo, intenta hacerlo mejor la próxima vez. Por eso, también, gracias a este libro, Mujeres y Poder, nos vamos a ver este
este jueves en la huelga. Desobedientes, hasta mañana.